Estaban al acecho y con las armas cargadas. Mientras sus padres se relajaban en el estudio familiar, esa noche de agosto del año 89, dos hermanos dispararon 22 municiones a sangre fría, dejando literalmente a sus padres boquiabiertos e irreconocibles. Fue el parricidio más infame, probablemente desde que una joven cortó a dos padres como si fueran cerdos en un matadero. En una cultura donde algo que sangra conduce, la historia se fue con la noticia. Lyle y Eric Menéndez le dieron a California y a los tabloides algo de qué hablar cuando el rico y sangriento escándalo del doble homicidio de O.J. Simpson aún se encontraba en el futuro. Al final, su postura de huérfanos inocentes se deshizo y su culpa fue indiscutible. Pero, ¿por qué? Hombres jóvenes inteligentes, con la edad suficiente para salir de casa si así lo deseaban, matando a golpes a sus padres solo para tomar apartamentos separados, exclusivos, con dinero de la propiedad de los padres. ¿Qué pasaba con esta familia? Durante el juicio, los hermanos ofrecieron lo que expertos hoy recuerdan como una mezcla de una muy mala actuación y una narración muy honesta. Algunos dicen que actuaron mal cuando intentaron darle vueltas a la historia de que le dispararon a sus padres esa noche temiendo por sus vidas, antes de que sus padres los mataran a ellos. Una narración honesta y poderosa cuando revelan años de abuso sexual perverso y vicioso por parte de su propio padre. El enfoque de este crimen y castigo se va a profundizar en la historia familiar, testimonios de acusados y la psique humana. Se mantuvo oculto el abuso familiar perverso, a excepción de comentarios enviados a uno o dos amigos durante tantos años. Muy posiblemente, cuando se trata de una venganza abrasadora, las víctimas pueden tener dificultades para decir la verdad, inclusive a sí mismas. ¿Matasteis tu hermano y tú a vuestros padres? Sí. Mi papá abusó de mí. Teníamos motivos para creer que Eric era gay. No hay duda de que Lyle y Eric Menéndez mataron a sus padres por el dinero. Buenas noches y bienvenidos a Los Crímenes de Laura. En una sociedad en la que vivimos, donde el dinero prácticamente lo puede comprar todo, hasta a veces la libertad, o muchos padres creen el amor, Lyle y Eric Menéndez demostraron exactamente lo contrario. En un hogar donde eran extremadamente infelices y además abusados emocionalmente, físicamente, psicológicamente y hasta sexualmente, llegaron estos jóvenes a un punto de ebullición que nadie jamás se esperó. Vamos a comenzar la historia conociendo a su padre. José Menéndez había nacido en el elitista mundo de la alta sociedad de La Habana. La familia Menéndez destacaba en los círculos sociales. Sus miembros eran famosos por su atractivo físico, sus cualidades atléticas y su talento para los negocios. José creció convencido de que ser un Menéndez era ser lo mejor. Y así era. Ser un Menéndez era ser lo mejor. En el año 59 triunfa en Cuba la revolución castrista. Aquí tenemos a un José Menéndez que tiene apenas 15 años y en el año 60 sus padres lo envían con unos tíos a vivir acá a Estados Unidos. Él llega con el hambre de poderlo con todo. Él quería todo el éxito que Estados Unidos podía brindar, todo el dinero, todo el poder. Mucho ojo, este joven de muy chico fue endiosado por los padres. La mamá lo consideraba, siendo hijo único, lo mejor que le podía haber pasado. El papá también lo aclamaba por todas partes. Y bueno, a los 14, 15 años se le sale un poco este adolescente de las manos, ya que empieza a maltratar a varios compañeros de su escuela. Luego de esto, triunfa la revolución castrista en Cuba y este joven cubano llega acá a Estados Unidos con todo el hambre de ser alguien mejor. Continuemos.
El joven José estaba decidido a recuperar lo que había perdido. Nadador estrella en secundaria, José entró en la Universidad del Sur de Illinois con una beca deportiva. Allí conoció a una chica atractiva y discreta llamada Mary Louise Anderson, Kitty para los amigos. Era una alumna que solo sacaba sobresalientes y había ganado un concurso de belleza. Era justo lo que José andaba buscando. En 1963 se casaron, se mudaron a Nueva York y fundaron una familia. El primer hijo de la pareja fue Joseph Lyle, nacido en 1968. Eric llegó 3 años después. Mientras Kitty se quedaba en casa con los niños, José se consagraba a su trabajo. José Menéndez, durante la universidad, conoce a su futura esposa y madre de sus hijos, a Kitty. Kitty tenía un gran sueño de ser actriz, el cual nunca pudo realizar, ya que queda inmediatamente embarazada de su primer hijo, Lyle, y solamente pasan 3 años y queda embarazada de su hijo menor, de Eric. Ella estaba un poco frustrada con esto, pero estaba feliz con la idea de ser madre. Aún así, cuando ella tiene una conversación con José Menéndez y le pregunta sobre él qué opinaría de que si ella podría trabajar, José Menéndez fue educado de una manera extremadamente machista, donde una mujer, si tenía hijos, tenía que ser dedicada a su familia y a su hogar y punto. Y donde José decía negro o blanco, no existía un punto de debate ni discusión. Vamos a ver. Pero ni Lyle ni Eric eran buenos estudiantes, ni parecían tener la fuerza de voluntad de José. Lyle era tímido y le costaba hacer amigos. Eric era más extrovertido, aunque en lugar de estudiar prefería estar con sus amigos. Pero José se había ganado el éxito a pulso y no quería que sus hijos fueran menos. José Menéndez no se conformaba con cualquier cosa. Quería que esos chicos fueran una especie de trofeos para él. Y que fueran los mejores en todo. Si no lo eran por sí mismos, él les obligaría a serlo. A menudo José interrogaba a Lyle y Eric sobre lo que habían aprendido en la escuela. Les sometía a exámenes improvisados que rápidamente podían tomar un desagradable cariz. Se sentaba muy cerca de ellos, cara a cara. Y si se saltaba alguna pregunta o daban alguna respuesta equivocada, les sacudía, les gritaba o les daba un bofetón. Creo que les tenía aterrorizados. Desde entonces he hablado con mucha gente que decía, sí, conocí a José Menéndez y era una de las personas más horrendas del mundo. Creo que bastante acertado. Era una persona horrenda y bastante deshumanizada. José Menéndez perseguía el perfeccionismo, no importa a costa de qué o de quiénes. De hecho, por eso a los 41 años empieza a ganar un sueldo de $1 millón anuales, porque a los enemigos los destrozaba sin piedad. Él siempre está regido por un perfeccionismo que es implacable y espera lo mejor de sus hijos más que lo mejor. Si el hijo saca 10, siempre. Si 10 es la perfección, tienes que sacar 10 puntos arriba. Ahora, si vienes conmigo y muestras un examen donde sacaste 90 puntos, en lugar de decirte, por ejemplo, del 100% de ese conocimiento, el 90% lo tienes dominado, criticaría diciendo ese 10%, ¿por qué fallaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué eres tonto? ¿Por qué eres estúpido? ¿Por qué eres débil? José Menéndez castigaba recio a estos jóvenes. Por ejemplo, muchos amigos de la familia cuentan que les enterraba alfileres o tachuelas entre las piernas, en el área de los glúteos o hasta el abdomen, si se confundía en un examen, si él les preguntaba, por ejemplo, una fórmula básica de matemática, 7 por 7, no respondían que era 49, castigo. Además de esto, José Menéndez nunca tuvo problema en público de bofetear a sus hijos o de empujarlos o de gritarles, eres un débil, eres un estúpido, no me sirves para nada, porque para él ese era el único camino a la perfección y la excelencia. Eric y Lyle Menéndez vivían una tortura a puertas cerradas. Es verdad, las personas que conocían a José Menéndez decían, este hombre es un monstruo, o sea, no es un ser humano, y básicamente es porque con sus hijos no lo era, y tampoco con su esposa. José Menéndez tenía amantes en Los Ángeles, tenía amantes en San Francisco y una famosa madame frecuentemente durante la semana le proporcionaba ciertas prostitutas, digamos de alto calibre, para que fueran y lo estuvieran complaciendo. Lo más tenebroso no es
lo mujeriego que era José Menéndez, lo exigente o lo mucho que pudo haber humillado a sus hijos en público y además el maltrato físico, psicológico y emocional, sino el maltrato físico cuando se refiere a lo sexual. Vamos a ver. Se convirtió en presidente de Life Entertainment, una distribuidora de vídeos con sede en Los Ángeles. Este empleo trajo consigo un salario de más de $1 millón y un cambio importante: el traslado de la familia a los suburbios de Los Ángeles. En Hollywood, José presumía a menudo de tener un hijo en Princeton. Pero al cabo de unos meses, Lyle fue suspendido por copiar. Lyle regresó a Los Ángeles, donde pronto se metió en nuevos problemas. Junto con Eric empezó a robar en las casas del vecindario solo para divertirse. Los dos hermanos atracaron 2 hogares distintos y robaron por valor de más de $100,000 parcialmente en efectivo. En el momento en que Lyle entra a la Universidad de Princeton, que es una universidad de Estados Unidos Ivy League, de las mejores que hay, José está fascinado. Pero hay un truco detrás de esto. La primera vez que Lyle aplica a la universidad, lo ponen en lista de espera. Esto pone a José Menéndez no enojado, fúrico con su hijo. Tanto así que, según han comentado varias personas cercanas a la familia, esa fue una noche de discusiones, de golpes, terrible, algo traumatizante para el chico. ¿Cómo asegura José que lo van a quitar de la lista de espera y que para el siguiente semestre es un hecho que su hijo va a ser un estudiante de Princeton? Dona $50,000 y además de esto hace resaltar la excelencia de su hijo jugando tenis. Ambos hermanos eran muy buenos jugando tenis. Ahora, algo importante, ¿eran buenos porque se les daba naturalmente? Sí. ¿Eran buenos porque trabajaban arduamente para esto? Sí. Pero José Menéndez llegaba al extremo tal de que por momentos sus manos sangraban cuando tenían los chicos más de 8 o 10 horas de práctica, llenos de callos las manos, a una forma tal que los instructores que mejor estaban pagados por José Menéndez le decían: perdóname, pero voy a tener que renunciar si esto sigue así. Estos son menores de edad, que los estoy despertando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para que practiquen por horas seguidas, muchas veces fines de semana y bajo el sol. Vamos a continuar. José se avergonzaba de que sus hijos hubieran robado a sus vecinos y se trasladó inmediatamente junto con su familia a una mansión de $4 millones en el 722 de North Elm Drive, Beverly Hills. Cada uno a su manera, ambos hermanos habían decepcionado profundamente al señor Menéndez. A José. Creo que Lyle era demasiado tímido, demasiado retraído. Eric era un poco afeminado, y ni uno ni otro encajaban en el molde ni en la imagen que Joe había deseado para ellos. Los hermanos debían heredar con mucho orgullo el apellido Menéndez y hacer la dinastía, continuarla, llevarlo en alto y en grande. Cuando José se da cuenta de que esto no está pasando, primero, se menciona un poco que Lyle es retraído. Bueno, sus razones tenía Lyle para ser retraído. Del estrés se le empieza a caer el pelo con toda esta presión de tienes que entrar a la Universidad de Princeton. Embaraza a una novia que él quería mucho y José Menéndez habla con su hijo y le dice: mira, yo te dije desde el día 1 que esa chica era nada más para pasar bien el rato. Nunca más hables con ella, yo me encargo de ella. José Menéndez se acerca a la chica un día que ella está en la universidad y le dice: toma este cheque por X cantidad de dinero. Te vas a hacer un aborto con la mitad de esta cantidad de dinero. Con la otra mitad de este dinero quiero que lo uses para desaparecer de la vida de mi hijo y dejarlo en paz. No solamente hizo esta cosa que fue desastrosa para la vida romántica de su hijo, sino que también a Lyle Menéndez se le empieza a adelgazar muchísimo el cabello por el estrés y la presión. Y su padre le obliga a usar un peluquín, un tupé. Estando en el área de Los Ángeles, de Beverly Hills, obviamente consigue el mejor tupé o el mejor peluquín que el dinero puede pagar. Aún así, para Lyle es algo muy, muy humillante. Cuando se refiere a Eric, tampoco es un hijo que lo llene, porque Eric era demasiado afeminado, aunque era mucho más sociable que su hermano. Él quería hijos machistas, machos, ese significado que tanto le habían inculcado en su infancia y adolescencia. Continuemos. Luego de una discusión muy, muy fuerte, se dan cuenta los hermanos que tienen más en común de lo que ellos piensan. Lyle le logra confesar a
su hermano Eric, sabes, mira, papá me ha obligado a usar un peluquín, un tupé, porque bueno, se burla de mí porque mi cabello está más delgado, y mi cabello está más delgado porque no puedo con el estrés y no puedo con la presión que él me pone. Y Eric le dice, papá me ha tocado. Lyle profundiza en eso y dice, explícame, ¿cómo que papá te ha tocado? Sí, mamá lo sabe, mamá es testigo, y bueno, papá lleva abusando de mí desde que tengo prácticamente 4 años. Con lágrimas de ira en los ojos, el hermano mayor, Lyle, le dice a Eric, no te preocupes, también ha abusado de mí y tenemos que ver una forma de hacer parar esto. Entonces, José Menéndez era un hombre tan malvado que abusó de ambos de sus hijos, además de que los humillaba de forma constante. Obviamente, de puertas para afuera de la casa se veían como 2 chicos que tenían todo en la vida, que eran millonarios, cada uno con un carro del año, pero por dentro eran niños que llevaban una procesión y una tristeza impactante. Vamos a continuar. Lyle y Eric dijeron a la policía que los asesinos podían ser miembros de la mafia, con la que José tenía tratos de negocios. Mientras los agentes investigaban las posibles conexiones con la mafia, los cuerpos de José y Kitty Menéndez fueron transportados en avión hasta Princeton para celebrar su funeral. Su actitud durante el funeral en sí me pareció muy acongojada y sincera. Los dos parecían estar realmente hundidos. Pero la recepción se celebró poco después del oficio y me dio un poco de grima que pudieran pasar tan rápidamente del duelo a convertirse en anfitriones de una fiesta. La secretaria de José, Mitzi Eisenberg, me contó algo muy extraño acerca de Lyle. Iba a su lado en la limusina después del funeral en Princeton y Lyle le dijo, me he calzado los zapatos de mi padre. Mitzi le dijo que podía abrirse camino en el mundo por sus propios medios, pero Lyle contestó, no lo entiendes, y señalando sus pies dijo, es que son literalmente los zapatos de mi padre. En cuanto sus padres estuvieron enterrados, Lyle y Eric empezaron a derrochar el dinero de José. Los hermanos se compraron relojes Rolex y ropa de diseño. Lyle se compró un Porsche valorado en $64.000 y Eric un nuevo Jeep. Más adelante alquilaron apartamentos de lujo en un rascacielos de Marina del Rey y contrataron a su entrenador de tenis, Mark Heffernan, por $72.000 al año. De acuerdo, ¿cómo ocurre este asesinato? Los hermanos disparan 22 veces contra sus padres y los dejan literalmente deformes y boca abiertos. Literalmente es un baño de sangre. Imágenes que no podemos mostrar porque son demasiado explícitas. Después de esto, ellos esperan 40-45 minutos y dicen, ¿cuándo va a llegar la policía? O sea, ¿en qué momento? Y como es un área donde se considera muy rica y donde a estas personas ricas nada malo les pasa, ningún vecino llama a la policía, aunque varios vecinos testificaron que sí, escucharon disparos. Esto da tiempo a que Eric y Lyle se cambien de ropa, hagan su historia, limpien, entre comillas, la escena del crimen y bueno, desesperadamente llamen al 911. Ahora, unos balazos fueron muy interesantes para tener como una especie de coartada y decir que su padre, quien en verdad estaba involucrado con la mafia, le debía cierta deuda a alguien importante y habían ido a cobrar esa deuda a la casa. Les disparan a ambos padres en la rodilla, que era una firma que en ese momento dejaban muchos movimientos de la mafia cuando atacaban o cuando estaban haciendo un ajuste de cuentas. Eric quería cometer el asesinato con relativa rapidez. Lyle quería esperar un poco para planearlo mejor y asegurarse de que era tan perfecto como fuera posible. Pero Eric no se sentía capaz de esperar. La clave del caso era el móvil. Según O'Sill, los hermanos dijeron haber mentido cuando decían que tenían miedo de sus padres. En realidad, no mataron a sus padres por el dinero, sino por el odio que sentían hacia ellos, especialmente hacia su padre. ¿Les preguntó usted por qué habían matado a su madre? Sí, lo hice. ¿Y qué dijeron? Que su madre había sido testigo. Este doctor yo le llamo el doctor traidor. ¿Por qué el doctor traidor? Porque aunque estos dos chicos cometieron
un crimen inimaginable y obviamente merecían todo el peso de la justicia y lo merecen el día de hoy, lo están pagando en una cadena perpetua, ambos sin derecho a fianza. Este hombre graba en la sesión donde Eric, después de los asesinatos, pasa 2-3 meses y empieza a dormir muy mal, deja de comer, está muy perturbado. Lyle, quien tenía la cabeza un poco más fría, se enfoca en novias, en esas compras exageradas que ustedes acaban de ver, etc. Eric acude con una persona que él cree que puede confiar en ella, que es su psicólogo, el caballero, el doctor que vieron en la pantalla. Entonces cuenta, mira, hicimos esto, pasó de esta forma, estoy arrepentido. Un doctor en Estados Unidos no puede hablar de nada de lo que diga uno de sus pacientes a menos que amenace a su seguridad o atenten contra su vida. El doctor grabó diálogos de ambos de los hermanos. Una vez que Eric estaba ya en consulta, le dijo, mira, ¿por qué no llamas a tu hermano, que ahora, bueno, está en la ciudad, para que también venga y me explique qué ha pasado? Lyle llega y ataca a Eric y le dice, verbalmente por supuesto, le dice, ¿cómo te atreves a contarle a él? Él nos va a delatar. Ahora, ¿qué hacemos? Tendremos que matarle a él también, y lo pone como una pregunta en el momento de histeria que está viviendo. El doctor se basa de esto para entregar esas grabaciones a las autoridades, a la policía, y así se puedan poner en el juicio. Para mí, una movida un poco sucia, ya que además anteriormente este mismo doctor había aceptado dinero del padre de los chicos, del mismo José Menéndez, porque mientras Eric unos años anteriores estuvo en terapia, el papá quería saber todo lo que Eric decía. Así que el doctor no tuvo reparos en violar esa confidencialidad sagrada que debe haber siempre entre un doctor y su paciente. Vamos a ver la llamada al 911 de esa noche. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... What? No. Were they shot? Hey, man, were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. I'm trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't know. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know what? They're still in the house. The people that did the shooting. Get away from them. Okay. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and my brother. Esta magnífica actuación de los hermanos es algo que la fiscalía usa en contra de ellos, ya que ya pasó 1 hora y media de los homicidios, ya ellos se cambiaron de ropa, fueron a un lugar lejano, de hecho las armas con que dispararon nunca se encontraron, y regresaron a la casa y bueno, se hicieron los tontos, para decirlo así, aunque como he dicho antes, hicieron una actuación que es merecedora de un Oscar, y empezaron a llorar desesperadamente de forma histérica. Eric, el hermano menor, la policía lo encontró enrollado en posición fetal enfrente de la casa, enfrente del pasto de la casa, del jardín, deshecho, completamente deshecho, en un shock prácticamente nervioso. Y Lyle tratando de abrazarlo, cálmate, por favor, no te vayas a desmayar, mientras él también lloraba de una forma angustiosa. Esto hizo que por el momento los exoneraran de cualquier tipo de culpa y pensaran que efectivamente a los padres los había matado alguien relacionado con la mafia. Continuemos.
El pensamiento dicotómico del padre de estos niños y la personalidad extremadamente autoritaria, además de las violaciones y los abusos físicos y emocionales que sufrieron, los llevaron a cometer este crimen atroz que, por supuesto, no tiene ninguna excusa. La madre fue una testigo silente de todo esto y lo resolvió tomando pastillas antidepresivas y combinándolas con alcohol. Me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven el caso de estos hermanos Menéndez? Estaban en un punto de ebullición donde mataron porque no podían más con el odio de un padre que los maltrataba y los tiraba a nada, no podían más con una madre que sabía de todo el maltrato, del abuso sexual, físico, emocional y psicológico, y nunca movió un dedo, que de hecho en algún momento dijo, y los niños lo escucharon, los jóvenes, me gustaría no haberlos tenido, porque veo que mi esposo no es feliz con ellos. Entonces el héroe básicamente de su vida era su esposo, todos esclavizados bajo el yugo Menéndez. Escríbanme, quiero saber qué opinan. Esto fue Los Crímenes de Laura. Nos vemos el siguiente jueves.